Buenas noches, estimado profesor Sandro Márquez. Dándole cumplimiento a las exigencias de la materia de Derecho Registral y Notarial, voy a empezar el video en cuanto a la exposición del Derecho Registral y Notarial. Mi nombre es William Graván y vamos a empezar a hablar de todo lo que es el Derecho Registral y Notarial. En la práctica, el sistema venezolano puede considerarse mixto debido a que exige la inscribibilidad en su artículo 1924 del Código Civil. El artículo 1924 del Código Civil establece los documentos, actos, sentencias que la ley sujeta a las formalidades y que no hayan sido anteriormente registrados no tienen ningún efecto contra terceros que por cualquier título hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble. Cuando la ley exige un título registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquel con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales. Este artículo crea las características de diversas clases de sistemas como son, según los efectos de la publicidad registral, sistemas registrales de simple oponibilidad de lo escrito. Son aquellos en que lo escrito se puede hacer valer contra terceros. Sistemas registrales convalidantes admiten pruebas en contrario acerca de la actividad y veracidad de lo escrito. Sistemas registrales constitutivos son aquellos que no admiten pruebas en contrario acerca de la exactitud y veracidad de lo escrito. Según la forma de organización de los asientos registrales, de folio real son los sistemas registrales en los cuales los asientos registrales se clasifican tomando como elementos a los bienes, objetos de hechos jurídicos. De folio personal son aquellos en los cuales los asientos registrales se clasifican considerando como elementos a las personas que otorgan el documento, sujeto del derecho jurídico. Según la forma de realización de las inscripciones, sistemas registrales de inscripción son aquellos en los cuales los asientos registrales se elaboran haciendo un resumen o un extracto del documento señalando solo sus elementos esenciales. Sistemas registrales de transcripción son aquellos en los cuales los asientos registrales se realizan copiando textualmente el documento sin omitir nada, bien sea utilizando la forma manuscrita o la fotocopia. Principios del derecho registral notarial, decreto con valor, rango y fuerza de ley y registros y notarías. Principios registrales, artículos del 4 al 9. Principio de revocación, artículo 4. La presentación de un documento dará por inicio el procedimiento y una vez admitido debe continuar de oficio hasta su culminación. Principio de prioridad, artículo 5. Todo documento que ingrese al registro deberá inscribirse y otorgarse en el orden en que ha sido ingresado, excepto las disposiciones que establezca la ley y que puedan variar ese orden. Principio de especialidad, artículo 6. Los bienes y derechos inscritos en el registro deberán precisar la titularidad, naturaleza y contenido y limitaciones. Principio de consecutividad, artículo 7. De los asientos existentes en el registro relativo a un mismo bien, deben seguir la secuencia correcta en cuanto a los cambios de titularidad del dominio, así como tener una correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones y extinciones. Principio de legalidad, artículo 8. Solo se inscribirán en el registro los títulos que cumplan los requisitos de fondo y de forma establecidos en la ley. Principio de publicidad, artículo 9. La forma contenida
en los asientos registrales es pública y puede ser consultada por cualquier persona. SAREN, Servicio Autónomo de Registros y Notaría, decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías. Artículo 10. El Servicio Autónomo de Registros y Notaría, SAREN, es un servicio desconcentrado con autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión, incorporando a la estructura orgánica que indique el presidente de la República. El SAREN se encarga de planificar, organizar, administrar, coordinar, inspeccionar, vigilar, además establecer procedimientos y controlar todas las oficinas de registros y notarías del país. En el artículo 12, los directores generales de línea, registradores titulares o suplentes, los notarios públicos titulares o suplentes, los jefes de servicios, administradores, inspectores y coordinadores adscritos al SAREN ocupan cargos de confianza, por lo tanto son de libre nombramiento y remoción. Documentos privados, documentos públicos y privados, sus diferencias, estructura de un documento. De acuerdo al Código Civil venezolano, documentos públicos son los que han sido autorizados con las solemnidades legales por un registrador, un juez, un notario u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública en el lugar donde los instrumentos se hayan autorizado. Es decir, deben cumplir las condiciones necesarias para la existencia de un documento público, que haya sido autorizado, que la autorización haya sido emanada por parte de un registrador, un juez, un notario o cualquier otro funcionario público, que ese funcionario tenga capacidad para dar fe pública, que cumpla con las solemnidades de ley, que el funcionario público que tiene facultad para dar fe pública sea anteriormente competente. Si falta alguna de ellas, el documento público pierde tal carácter. Tipo de documentos registrales son aquellos donde la intervención en su formación el funcionario, según la ley de registros públicos, ha sido autorizado para tales funciones. Judiciales, cuando han sido formulados por el juez, emanan de una decisión o declaración judicial. Notariales, son los que han sido formados por un notario. Administrativos, son los documentos que emanan de un funcionario público investido de atribuciones administrativas para actuar con tal carácter. Documentos privados, es aquel que no está sometido al cumplimiento de ninguna formalidad. Pertenecen a la esfera privada. Diferencia entre documento público y documento privado. La principal diferencia entre el documento público y privado es que el primer interviene un funcionario público o un particular que preste funciones públicas. En tanto, en el segundo solo intervienen particulares. Estructura de un documento. Cosa o sustrato. Es el elemento material que sirve de sustentación o soporte al contenido. Puede ser de cualquier naturaleza. Piedra, plástico, etc. En el sustrato se expresa mediante signos convencionales, letras, etc. Autor o autores son los sujetos de derecho que realizan la declaración o voluntad en el sustrato. Contenido es la declaración voluntaria o de verdad que expresan las partes sobre el hecho público, el cual se plasma en el sustrato mediante signos convencionales. La firma es la representación gráfica de una persona,
escritas de su puño y letra en forma particular y habitual, que lo hace para asumir la paternidad de un documento. Bueno, hasta aquí mi exposición. Buenas noches, estimado doctor Sandro. Espero que haya cumplido con todos los requisitos exigidos por ustedes en la universidad.